corazón. El tema, hermanos, que me tocó a mí es el tema Yo soy la puerta, y vamos a comenzar en el nombre del Señor. En este mundo encontramos muchas puertas, algunas de bendición y hay otras puertas, ¿verdad?, de maldición. Quisiera, hermanos, que los jóvenes que están aquí presentes participaran en parte, ¿verdad? Hay muchas ahorita opciones que el mundo ofrece, y una de esas puertas quisiera que los jóvenes participaran. Le voy a pedir a mi hermano Luisito que agarre un micrófono, mi hermano Ever, y quisiera que los jóvenes participaran y me dijeran una puerta, qué opciones de una manera negativa el mundo puede ofrecerles en este mundo. En el mundo encontramos muchas puertas, algunas de bendición, otras de maldición. Yo quisiera que me dijeran ellos que ellos, a su punto de vista, consideran una puerta de maldición. Una puerta que te ofrezcan drogas. Amén. Las drogas, hermanos, ustedes saben que es algo negativo, es algo que no te va a producir nada bueno. Los frutos que salen de allí, ¿verdad?, es algo negativo y no positivo. Otro jovencito que quisiera participar en otra puerta de maldición que el mundo ofrece. Las puertas de vagancia, dice. De vagancia. Esa es una puerta, hermanos, negativa, ¿verdad? Porque el único fruto que vas a recibir de allí es aprender cosas que no debe. Siempre vas a experimentar cosas que nuestros padres nunca nos enseñaron, y siempre lo opósito de lo que son las cosas de Dios. Una puerta de bendición. ¿Quiénes consideran una puerta de bendición? Quisiera que alguien participara. ¿Qué ellos consideran? Y acuérdense, estamos en el mundo, pero estamos queriendo ver qué es una puerta de que quizás pueda traer bendición o algo positivo en tu vida. Joven. Algo que sea positivo. Que alguien te invite a la iglesia. Amén. ¿Será, hermanos, una puerta de bendición esa? Sí. Es una puerta de bendición, ¿verdad? Que alguien te invite a la iglesia, porque el fin de todo ello va a ser bendición, tanto para ti, para tus hijos y para los que más vienen, ¿verdad? Otro joven, hermanos, quisiera escuchar a uno de los jóvenes que están aquí. La educación. La educación. ¿Cuántos creen que la educación es algo positivo, hermanos? Amén. Yo creo, hermanos, que la preparación de los jóvenes para su futuro es algo muy positivo. Es una puerta, hermanos, de tanto bendición para uno, para los padres, el orgullo de los padres para con los hijos, y aún para la iglesia. Tenemos otra puerta aquí. Dios bendiga a este joven. Giving charity. Excuse me. Contributing to charity. Donando a lo que es haciendo donaciones, ¿verdad?, a lo que es organizaciones de bajos lucros, ¿verdad? Sí, es muy buena puerta de bendición, tanto para uno, porque uno está contribuyendo, ¿verdad?, para la misma causa, para la necesidad de otros. We have another door over here. Otra puerta, hermanos, que participen los jóvenes. Praying. El orar. ¿Será bueno, hermanos, a los jovencitos orar? Amén. Creo, hermanos, que eso es una puerta de mucha bendición para sus vidas. La oración, hermanos, desde uno que está niño, joven, se puede dar cuenta que el Señor es con él. Y es algo, hermanos, que tanto para uno propio como para otros, ¿verdad?, el testimonio es algo muy precioso. Vamos a seguir, hermanos. Las decisiones, y esto es algo, hermanos, que quisiera que todos los jóvenes que están aquí se llevaran esto en su corazón. De todo lo que quizás pueda hablar yo, llévense esto en su corazón. Acuérdense de esto.
Porque las decisiones que el hombre hará en su vida van a determinar su futuro. ¿Cuántos entienden esto? La decisión que tú tomes desde joven van a determinar tu futuro. Y es algo que realmente para nosotros, que ya pasamos por la juventud, esta edad que ustedes están viviendo es una de las edades más difíciles. Porque aquí muchas veces los jóvenes cometen errores y abren puertas que creen uno que es de bendición, y a lo último vienen siendo una decisión que abarcó su vida y quedó en una situación difícil y determinaron el futuro de uno. No sé si estamos entendiendo lo que estoy hablando. Cualquier decisión que un joven haga puede determinar si es una mala decisión o una buena decisión. Determina completamente el futuro del joven. ¿Estamos entendiendo, verdad, jóvenes? Vamos a ver lo que sigue aquí. La pregunta es, ¿qué será de mi futuro? El Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos deja a nosotros lo que nosotros llamamos un libre albedrío. La palabra de Dios a nosotros nos enseña que el Señor pone todo delante de nosotros. Dice la Escritura en Deuteronomio 30, 15 al 16: mira, que yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en ¿qué, hermano? En sus caminos, y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para poseerla. Dice la Escritura: yo he puesto delante de ti la vida, la muerte. Y para nosotros, ¿qué hacemos, hermanos? Nosotros vamos a decidir qué camino vamos a tomar. Por eso esa decisión va a determinar el futuro de uno. Ojalá estemos entendiendo todo esto, hermanos. Pero el joven, nosotros estamos aquí, tanto desde el obrero, el pastor, el ministro, impartimos el consejo, como los padres a los hijos. Pero el joven, la jovencita, ellos van a hacer su propia decisión. Cuando venimos a la iglesia, se presenta a aquellos que un día decidieron bautizarse en el nombre de Jesucristo. Lo primero que les dijimos: alguien los forzó. Alguien los forzó a hacer esta decisión, porque nada es a fuerza. Uno viene de su propia voluntad y reconoce quién es Dios, se arrepiente de su camino y decide aceptar al Señor de todo su corazón. Un libre albedrío. Dice la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son, ¿qué dice, hermanos?, los que la hallan. El consejo de la palabra de Dios es para nosotros, para los jovencitos, y la recomendación es buscar el camino de la vida eterna. Obviamente hay dos caminos: un camino que lleva, dice la Escritura, a la perdición, y otro camino que lleva a la bendición. ¿Estamos entendiendo, verdad? Pero la decisión no es de nadie más que de ustedes. Nosotros impartimos lo que conocemos, lo que sabemos, lo que hemos vivido, nuestras experiencias, y un día tú joven, tú jovencita, vas a hacer una decisión que va a determinar tu futuro. Dice la palabra de Dios, Lucas 13:24: porfiad, dice, con toda confianza. Estamos en confianza, dice el Señor. Con toda confianza, entrar por la puerta, ¿qué, hermanos? Angosta. La espaciosa no. La que lleva a la perdición está ancha y está muy fácil de caminar por ella. La angosta es donde lleva lo que dice la Escritura, la palabra, la vida eterna. Dice: porfiad y entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, ¿y qué dice, hermanos? Y no podrán. La decisión, hermanos, de aceptar al Señor, de
de un día venir delante de la presencia del Señor es de cada uno de nosotros. Todos hicimos esa decisión, los que estamos ahorita. Muchos hicieron esta decisión. La Escritura nos enseña por medio de la palabra de Dios que no es de todos la fe. Muchos hacen decisiones y determinan, hermanos, en qué lugar van a pasar lo que es la vida eterna. Si va a ser, ¿verdad? Como dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, toda tu casa. Si va a ser tu vida de bendición, si va a ser tu vida, ¿verdad? Para el otro lado, unas de bendición, otras de maldición. Si estamos entendiendo, ¿verdad? Nosotros, la Escritura nos enseña que cada quien que cree en el Señor puede ser una determinación de un día aceptar al Señor y recibir lo que es las grandezas de Dios, realmente conocer quién es Dios en todos los aspectos de tu vida. La puerta cerrada al pueblo gentil. Voy a, hermanos, así en grandes rasgos hablar un poquito de esto, porque en un tiempo pasado, hermanos, esta puerta que nosotros ahorita estamos viendo está completamente abierta, hermanos. Está completamente abierta para nosotros como pueblo gentil. En un tiempo pasado, el pueblo gentil, éramos un pueblo, hermanos, que realmente no existía en las bendiciones de nuestro Dios. Y voy a leer esta escritura que dice Levíticos. Habéis pues de serme santos, dice el Señor, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los demás pueblos para que seas míos, dice el Señor. Lo que el Señor está hablando, hermanos, está hablando de un pueblo escogido de parte de Dios que los apartó de los demás pueblos, y está hablando de lo que es el pueblo de Israel, los judíos. El Señor dijo: yo los he apartado de los demás pueblos para que sean exclusivamente míos. Cualquier otro pueblo era considerado incircunciso, extranjero, alejados de lo que eran las bendiciones de Dios. Leo otra escritura que dice, Mateo 10, 5, 6. Cuando el Señor se encarnó, lo que dijo el hermano en su conferencia temprano, el Señor se encarnó, el Verbo se hizo carne, vivió entre nosotros y vimos su gloria. El Señor dio mandamiento a sus apóstoles y les dijo esto, en el versículo 5. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los ¿qué? De los gentiles. ¿Qué dice? No iréis, ni en ciudades de samaritanos entréis, mas id antes a las ovejas perdidas, ¿de qué? De la casa de Israel. El Señor mismo, cuando el Señor vino sujeto a la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés era una abominación a Dios que un pueblo, el pueblo de Dios, se mezclara con otros pueblos. Esto lo podemos nosotros ver por medio de la Escritura cuando el Señor se presentó con aquella mujer samaritana y le dijo, ¿no sabes que los judíos y los samaritanos no se mezclan entre sí? ¿Cómo tú me pides a mí agua de beber? Sabiendo que yo soy una mujer extranjera. Nosotros no teníamos parte ni suerte con el Señor. Y una pregunta, quisiera que alguien me contestara esta pregunta, hermano Eber. La pregunta es esta: una puerta cerrada, ¿cómo se va a abrir? ¿Estamos oyendo, jóvenes? Con una llave. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos, con esto? Esa puerta, hermanos, estaba cerrada para el pueblo extranjero, para el pueblo gentil. Y los únicos que tenían parte y suerte con Dios, estoy hablando de un tiempo pasado, era el pueblo de Israel. Y esa precisamente es la respuesta. Las llaves es la que van a abrir lo que son los candados, ¿verdad? Fíjese lo que dice ahí la Escritura. Mateo 16, 18 al 19. Las llaves del reino. El Señor habló con el apóstol San Pedro y le dijo, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, le dijo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Y a ti, le dijo a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. ¿Qué dice, hermanos?
en los cielos. ¿Qué le dijo el Señor al apóstol San Pedro? Siendo una de las cabecillas del pueblo judío, de la circuncisión: a ti te voy a dar, Pedro, las llaves. Y tú vas a ser el encargado de estas llaves. ¿Qué llaves, hermanos? Las llaves. ¿Cuántos alcanzan a ver ahí las letras que dicen? ¿De qué eran las llaves, hermanos? Del reino de los cielos. Cuando el Señor murió, la promesa era que Él iba a resucitar al tercer día. Cuando Él resucitó entre los muertos, la ley fue quitada. Lo que ya estaba vigente fue quitado. Y el Señor, cuando se levantó de entre los muertos, el fin de la ley, decía Pablo, es Cristo. De allí empezó los nuevos procedimientos para el pueblo, con el fin de tener misericordia tanto con un pueblo con el otro. El Señor dio un mandamiento. Cuando se levantó entre los muertos, dijo: y llegando Jesús habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y doctrinar. ¿A qué dice, hermanos? ¿A los judíos? ¿Cuántos jóvenes pueden alcanzar a ver lo que dice allí? Por tanto, id y doctrinar a los gentiles, a los extranjeros, a los de la incircuncisión, aquellos que no tenían parte ni suerte con Dios. El Señor ahora está diciendo, en una ocasión les dijo: no vayan por el camino de los gentiles, ni en ciudades samaritanos no entren. Ahora el Señor les está dando un nuevo mandamiento y les dice: id y doctrinar a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Mi hermano Efraín ahorita tocó un tema muy bonito y quiero hacerles casi la misma pregunta. Que cuando dice y bautizándolos en el nombre, ¿está hablando en singular o en plural? Singular. Está hablando de un nombre. En el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, que los mismos tres vienen siendo nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros bautizamos el nombre de Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol San Pedro, aquí podemos ver por medio de la Escritura, cuando el Señor le muestra al apóstol San Pedro, acuérdense, el apóstol San Pedro se le fue dado ¿qué? Las llaves. ¿De qué, hermanos? Del reino de los cielos. Era necesario que el apóstol Pedro, aún después de que el Señor les dijo: vayan por las ciudades samaritanos y bautícenlos ahora los gentiles, bautícenlos en el nombre de Jesucristo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, tenía que él abrir las puertas al pueblo gentil. La bendición todavía no llegaba, pero el Señor le había dado las llaves al apóstol, tenía que usarlas. Cuando llegó a la casa de Cornelio, dijo estas palabras y les dijo: vosotros sabéis. Acuérdense, el apóstol Pedro está en una casa de un gentil, de una persona que a la ley mosaica era considerada abominación, era algo que no era legal que se llevara a cabo. Y él se los nombró aquí, les dijo: vosotros sabéis que es abominable que un varón judío juntarse o llegarse a un extranjero. Pero lo precioso de esto que dice el apóstol: mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. Estamos entendiendo, ¿verdad, hermanos? Aquí ya el apóstol Pedro, hermanos, está reflexionando que ahora esa voz que él oía que decía: Pedro, mata y come, y él dijo: no, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda ha entrado por mi boca. El Señor le dijo: no llames común inmundo lo que el Señor ha limpiado. Aquí el apóstol Pedro, él en su pensamiento que él tenía, cuando el Señor le dijo: no vayan por caminos de los gentiles, ellos no tienen parte ni suerte con Dios, ahora él está reflexionando. Él está viendo las cosas de otro perspectiva. Por eso dice: ustedes saben que es abominable que un judío se mezcle con un extranjero que es un gentil. Y dice: mas me ha mostrado Dios. Le está el Señor mostrando que no llame a ningún hombre común e inmundo.
Y sigue, me brinco al versículo 34. Dice el apóstol Pedro: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que ningún hombre, por verdad hallo que Dios no hace excepción de personas, sino que cualquier nación que teme y obra justicia, de esta el Señor se agrada. Y aquí empieza el apóstol. Mire, ¿qué hizo con esas llaves? Él se dio cuenta que el Señor le abrió las puertas al pueblo gentil y usó las llaves que el Señor le había dado. Dice el versículo 44: y estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, está hablando del pueblo de Israel, que habían venido con Pedro, que también sobre los extranjeros, los gentiles, los que no tenían parte con Dios, se derramó el don del Espíritu Santo, porque los estaban escuchando que hablaban lenguas y magnificaban a Dios. Entonces ahí el apóstol Pedro agarró las llaves y empezó a abrir y dijo, el apóstol Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Puede alguien impedir? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. ¿Quién se bautizó allí, hermanos? El pueblo extranjero, el pueblo que tenía las puertas cerradas. El apóstol ahí les abrió. Les abrió la puerta al pueblo extranjero. Para nosotros ahorita las puertas están abiertas, tanto para un pueblo como para el otro. Aquí no hay excepción de personas, como el Señor le había mostrado al apóstol Pedro. Hechos capítulo 14, versículo 27. Dice la palabra de Dios: y habiendo llegado y reunida la iglesia, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellas, y cómo había abierto a los gentiles, ¿qué dice, hermanos? La puerta de la fe. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Porque para nosotros en un tiempo esa puerta estaba cerrada, pero ahorita tenemos completamente entrada a lo que son las mismas bendiciones que ellos tenían. Nosotros vinimos a adquirir esas mismas bendiciones. Dice Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante: tenemos la entrada en Dios. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, que en la carne erais llamados incircuncisión, por lo que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabas sin Cristo, dice el apóstol, alejaos de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Acuérdense, esta era la postura en cómo estábamos nosotros. Mas ahora, dice Pablo, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos, acuérdense que les hablé, dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo extranjero. Todos los demás pueblos eran gentiles. Aquí no hay ninguna diferencia de este pueblo al otro, o eres del pueblo de Israel o eres gentil. Dos pueblos únicamente. Dice la escritura que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de, ¿qué, hermanos? De separación, derrimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo dos en un nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, que por él los unos a los otros, hermanos, tenemos entrada en un mismo espíritu. ¿Qué se hace, hermanos, con una puerta? Se abre la puerta y entramos. Nosotros como gentiles, tanto los que estaban lejos como los que estábamos cerca, tenemos la entrada. Pero ¿cómo, hermanos? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, 5, versículo 2:
por lo cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos ya, hermanos, la entrada. El camino ya está trazado para que solamente nosotros aceptemos al Señor de todo vuestro corazón, y el que creyere y fuere bautizado, dice la Escritura, este será salvo. Dice el versículo 12 del capítulo 3 de Efesios, en el cual tenemos seguridad y ¿qué, hermanos? Y entrada, ¿con qué? Con mucha confianza en la fe de Él. Nosotros, hermanos, ya para concluir, la palabra de Dios a nosotros nos enseña que solamente esto, hermanos, adquirimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por medio de Él vinimos a ser partícipe, como dijo Pablo, de la suerte de los santos en luz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el consejo es, dice el Señor Jesucristo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será que, hermanos, será salvo, dice el Señor. Esto no es, hermanos, una puerta física. Estamos hablando de algo más grande todavía. Acuérdense, jóvenes, yo les dije que cualquier decisión que el hombre haga va a determinar tu futuro. La mejor decisión que el hombre puede hacer es aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador. ¿Y qué vamos a adquirir, hermanos, con esto? La salvación de vuestra alma. De un día estar con el Señor, de un día, ¿verdad?, estar delante de su presencia sin nada que nos pueda impedir. Dice la palabra de Dios, yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará, ¿qué, hermanos? Pastos, mucho fruto. ¿Por qué, hermanos? Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para cuantos nuestro Dios llamare. Es mucho, hermanos, lo que nosotros adquirimos teniendo Dios en nuestras vidas. Dios los bendiga, hermanos, son mis palabras en el nombre del Señor.